Buenos días, Iglesia del Señor. Buenos días, Iglesia Manantial de Vida. A todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el devocional de esta mañana. En el capítulo 50, el versículo 22. Dice: Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Ya voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, dice la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí terminamos ya el libro de Génesis con la muerte de José. Amén. Pero vamos a ver en esta mañana las bendiciones de José. Aunque José, hermano, siguió viviendo en Egipto, ocupando un puesto político de gran envergadura, Moisés no menciona más aspectos de su vida, ¿no? Simplemente afirma: habitó José en Egipto, habiendo entendido que el propósito de Dios al prosperarlo en Egipto justamente fue salvar la vida de su familia. José ya no tuvo mucho interés en las riquezas materiales de Egipto que ofrecía. Solamente aquí el escritor Moisés concluye con el relato de la vida de José, narrando no tanto las bendiciones que Egipto le ofreció, ¿verdad?, sino las bendiciones que Dios le dio. Y podemos dar tres bendiciones importantes ya al finalizar la vida de José. La primera bendición fue que Dios le dio una larga vida. Dice la palabra de Dios: José no vivió tantos años como su padre, pero cuando llegó el fin de su vida y miró hacia atrás, pudo ver la bendición de alcanzar 110 años de edad. Y eso fue una tremenda bendición, amados hermanos, porque fácilmente pudo haber muerto como adolescente en manos de sus hermanos en el viaje a Egipto, o por la acusación de la esposa de Potifar, o en la cárcel. Fue Dios quien liberó de todas esas calamidades. Y el fin de su vida bendijo a Dios por los años de vida que le permitió tener sobre la tierra. Entonces, una de las bendiciones que tuvo José fue la bendición de tener una larga vida. La otra bendición que podemos ver nosotros fue la bendición de tener muchos descendientes. Dice la palabra de Dios: José salió de la casa de su padre no con manos vacías, pero cuando murió estaba rodeado de muchos descendientes, no solo sus hijos, sino también sus nietos y sus bisnietos. Dice la palabra de Dios: hasta la tercera generación, en el versículo 23. Ahora, para un descendiente de Abraham, esa es una gran bendición, hermanos. Parte del cumplimiento de la promesa dada por Dios al Padre de la nación de Israel. Ahora, hermanos, qué bendición tan grande podemos nosotros tener de ver a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de sus hijos, la tercera generación. Son muy pocos los que llegan a la edad justamente de 110 años, una edad muy longeva, ¿verdad? ¿Cómo quisiera yo, hermanos, ver a mi hijo, al hijo de mi hijo? Esta hermosa expresión que decía: y fue criado bajo las piernas, ¿no?, bajo las faldas de José.
¿no? Hermosa expresión que me imagino yo que jugaba con ellos, que los criaba sobre sus piernas, ¿verdad? Sobre sus faldas, sobre sus rodillas. Imagínense esta imagen, hermanos, este cuadro familiar. Qué hermosa bendición de parte de Dios. Aquellos hermanos que ahora son abuelos, aquellos hermanos que ahora como abuelos disfrutan de sus nietos y aquellos nietos y bisnietos que disfrutan de sus abuelos, porque no todos llegan a ver a sus abuelos o a sus nietos y a sus bisnietos. Amén. Dichosos los que son abuelos y los que ya tienen bisnietos, ¿no es cierto? En la iglesia, que son muchos que yo he podido ver, ¿no? Qué bendición de parte de Dios. Bueno, veamos la siguiente bendición de parte de Dios. La última bendición fue la bendición de morir creyendo en Dios. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que, mm, que José se mantuvo lejos de las riquezas de Egipto. Y eso lo hizo, ¿sabe para qué? Para mantener su fe en Dios. Y fue en el desierto, lejos del materialismo y el poder de Egipto, que conoció más allá acerca de Dios y maduró en su fe. Las experiencias de José fue muy diferente. Él no se alejó de Egipto, pasó casi toda su vida en ese país y al final cuando murió fue enterrado en Egipto. Sin embargo, a pesar de vivir tantos años rodeados de riqueza, de poder político, la vida espiritual de José no menguó, sino hasta el final él mantuvo su fe en Dios. ¿Y saben cuáles fueron sus últimas palabras? Fueron estas. Dice la palabra de Dios: Dios os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, Jacob, a Isaac y Jacob. En el versículo 24. Ahora, estas palabras revelan que a lo largo de su vida José mantuvo su confianza en las promesas de Dios. Vio a la luz de ellas que estaba en el mundo, pero aparte de este mundo su mente estaba puesta en la promesa que hizo a sus padres y al padre de sus padres. Ahora, lo otro es que él hizo jurar a José, a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Su padre pidió ser enterrado en la tierra prometida. Eso quizás fue factible para José. Él fue enterrado en Egipto, pero antes de morir él pidió a sus familiares que le hicieran una promesa: cuando salgan de Egipto, lleven por favor mis huesos con ustedes. ¿No es cierto? Y eso, hermano, se cumplió, porque al decir él estas cosas, él quería cumplir justamente al estar al lado de los suyos, ¿verdad? Así que aquí vemos que la fe de José nunca menguó. En conclusión, hermanos, en conclusión, en José tenemos una ilustración de la bendición de la tierra prometida. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13: Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Verdad? Yo quiero terminar con estas palabras. Hermano, la vida de José marcó un hito en la historia de Israel. Y su vida y testimonio sirvió para mantener la fe de los hijos de Israel a lo largo de los años de la esclavitud. Unos 300 años después, cuando José cumplió su promesa y el pueblo de Dios salió de la tierra de Egipto a la tierra prometida, se acordaron del pedido de José y llevaron sus huesos con ellos. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 13, versículo 19. Los huesos fueron enterrados en una parcela de tierra que su padre Jacob compró.
Eso lo pudimos ver en Josué capítulo 24, versículo 32. Él descansó de su trabajo terrenal, pero recibió el fruto de su fe. Y ahora goza de una mayor herencia en la cual la tierra prometida fue solo un símbolo y un anticipo. Quizás nuestros restos terrenales no serán sepultados al lado de Abraham, de Isaac o de Jacob, pero su espíritu, hermano, goza de la misma presencia del Señor, juntamente con los espíritus eh, de nuestros ancestros. Lo importante es que nosotros estaremos en la presencia de Dios. Y eso, hermanos, es el mayor gozo, el mayor premio que podamos tener. Así que no nos cansemos de hacer el bien, mantengámonos firmes sin fluctuar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos ya para la próxima semana. Bendiciones.